Pues bueno, amigos de Fútbol con Carisma, bienvenidos un día más. Hoy tengo conmigo a alguien que ya en su momento hicimos un pedazo de videazo de la hostia sobre el Calciopoli y el descenso de la Juventus a Segunda División. Hacía mucho tiempo que quería que volviera. Él solo vuelve a los directos a comentar en el chat que el Barça es la hostia, que el Madrid no sirve para nada, que no sé qué. Pero bueno, hay que quererlo así como es. Pero hoy venimos para hacer un vídeo súper interesantísimo porque, aunque somos amigos, Jordi, amigo Pinturiquio, ¿cómo estás, tío? Todo muy bien. ¿Y tú, Tyler, qué Me tal? sorprendió mucho cuando me dijiste lo de que habías hecho el estadio del que vamos a hablar hoy, de que fuiste parte del proyecto. Me pareció fascinante. Y digo, esto hay que hablarlo en un... Porque yo sabía que te dedicabas a eso, pero no tenía ni idea, siendo amante del fútbol como somos, de que tú habías sido parte de un proyecto como este, de uno de los estadios más importantes de Chile. Y digo, esto hay que hablarlo en el canal. Y para eso pues traigo aquí a mi amigo Jordi y el estadio que por supuesto es el que está por detrás tuyo. Ujú. Que está en la ciudad de Iquique, perdón, en Chile, que tienes que ser tú el que me traduzca porque tenéis unos nombres súper raros para algunas ciudades. Sí. No sé si quieres hablar un poco de la ciudad antes de meternos con el estadio. Bueno, sí, claro. Este es el Estadio Tierra de Campeones. Tiene una capacidad de 12.500 de aforo. Es un estadio que nace luego del terremoto del 2014, que fue un terremoto 8.2. Entre el 13 y el 14 de marzo fueron dos terremotos seguidos. Fue terrible. Yo estaba en la ciudad y fue realmente muy fuerte. Y el estadio existente, que era el Tierra de Campeones, sufre un daño estructural importante. Y yo trabajaba en la municipalidad en ese tiempo. Y luego de un estudio estructural completo y arquitectónico, yo soy arquitecto, decidimos demolerlo porque el costo de reconstruirlo o restaurarlo, mejor dicho, al punto donde estaba ya no era mucho más caro. Y además que el tiempo de vida promedio de un estadio es de entre 20 y 25 años, y este estadio había sido hecho en 91. Ya después de ese periodo requieren una mejora estructural, sobre todo en lugares con tanto terremoto como es Chile. Ujú. Entonces ahí nace el proyecto que ya venía un poco desarrollando la municipalidad con el arquitecto Rodrigo Arancibia, que fue el colega con quien desarrollamos todo el anteproyecto completo del Estadio Tierra de Campeones. A mí, yo me imagino que te haría mucha ilusión conocer que te habían asignado este proyecto siendo un futbolero como eres tú. No sé si te hará más ilusión, me supongo que sí, llevar a cabo un proyecto como este que, no sé, que un centro comercial, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, el, ya que yo recuerdo que con Rodrigo, por ejemplo, yo prendía mi PlayStation y ponía el FIFA y me ponía a ver los estadios, no jugaba. Me ponía a ver todos los estadios, los partidos de repente, no sé, jugaba el Real Madrid y yo lo llamaba, oye, ¿lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo, ¿viste? ¿Te diste cuenta de cómo inclinan esto? Sí, me di cuenta, y el Bar Stadium de Dortmund, y veíamos, y de repente en el trabajo, veíamos partidos, pero solamente los inicios. Ujú. Oye, ¿viste esto increíble? Y lo anotábamos el fin de semana, los dos viendo partidos. Entonces, es un punto que tú no sabes si estás robando porque te están pagando por esto. Sí. Claro, es Y que ya demasiado entretenido. solo como aficionado tú dices, a ver, ¿qué me gustaría ver en un estadio al que yo voy como aficionado? ¿No? Y Exacto. empiezas a pensar, guau, la calefacción o el techo. De hecho, bueno, una cosa que vamos a hablar que tú me nombraste por privado, que yo ni sabía lo que era ni que existía, que es la visión isóptica, que Exacto. lo tuviste en cuenta para este estadio, que si lo quieres Uh-huh. explicar así rápido, lo que es. Sí, bueno, la óptica es muy importante en cualquier estadio, cualquier arena deportiva, sea básquetbol, sea fútbol. En este caso es un estadio de fútbol que además tiene eh, una cancha de 8 pistas para atletismo. Entonces tienes que considerar esa distancia. La óptica es estar sentado y poder, sin tener que pararte, ver la línea de saque de banda. Y esto es muy complejo porque cualquier persona, y me incluyo, lo piensa como una línea recta. Ujú. Y con línea recta no funciona, es una pequeña curva. Tiene una inclinación, en este caso del estadio fue 7.3 grados, que tuve que inclinarlo para que diera completa esa curva y nadie te tapara. Esto se mide al 1,78, que es la altura promedio de una persona en estudio, obviamente sentado. Y fue una semana completa que estuve con un programa de 3D tirando línea, línea, línea. Y claro, tú cada vez que subías un grado, bajabas un grado, veías cómo las líneas se transformaban rojas o verdes. Ujú. Era terrible, o sea, no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, hasta que de repente, claro, dijimos con Rodrigo, me dice, ¿y por qué no lo hacemos un poco curvo?
Y ahí fue Ya, ya. Eureka y logramos solucionar el problema porque no nos daba. Bueno, resulta entonces, como comentas, que hubo un terremoto por ahí por el 2014, hubo que demoler el estadio en el 2017 porque, obviamente, como dices tú, era más caro tratar de reestructurarlo que tumbarlo y montar uno nuevo. Ujú. Y cuando llega este proyecto de hacer el estadio nuevo, ¿cómo? Porque aquí es donde yo desconozco más y te voy a dejar que te explayes. ¿Cómo se empieza desde cero el proyecto de decir, pues venga, vamos a hacer un estadio? ¿Qué es lo que hay, lo primero que se hace o se piensa o cómo se estructura todo el proyecto? Bueno, me gustaría poder compartir la pantalla, si es que es posible, ¿Sí? para poder mostrar forma un poco más gráfica. Para quienes no lo sepan, Sudamérica, esta larga y angosta franja es Chile, e Iquique es una ciudad que es la segunda ciudad más grande desde el norte hacia el sur, la segunda ciudad más importante de Chile, ¿cierto? En el norte, Tarica, después viene Iquique, después Antofagasta. Entonces Iquique está entre la cordillera de la costa y prácticamente en su centro se encuentra el estadio. Este hoy día está el Estadio Tierra de Campeones con 3 canchas de la AFI, que es la Asociación de Fútbol de Iquique. Lo primero que pasó eh, fue, bueno, ¿qué hacemos con el equipo? No podemos dejar a la ciudad sin fútbol, Ujú. porque primero es el proceso de que viene el diseño tardó más o menos 2 años, que fue bastante rápido, y luego viene el proceso de construcción, que fueron 2 años más. Entonces, por 4 años tú no puedes dejar a la ciudad sin equipo. Y si es que tú consideras que dentro de Chile la ciudad más cercana para ir a jugar está a 5 horas, no era algo tan fácil como para poder hacerlo. Iquique y Arica tienen esta rivalidad muy famosa dentro del fútbol nacional. Entonces, se propone el estadio más antiguo de la ciudad de Iquique, que tenía solamente estas graderías, que tuvieron que ser rehabilitadas estructuralmente. Y después Galerías Mecano, todo esto que tú ves aquí, se pusieron galerías, acá también, Galerías y se plantó son este pasto. galerías que son gradas. Gradas, Ah, vale, exacto, pero vale, vale. son gradas metálicas. Eh, y este estadio es el Estadio Cabancha, que queda enfrente de la playa. Entonces el primer desafío fue ver dónde reubicamos al equipo. En segunda instancia teníamos un colegio, que es el Colegio Deportivo de Iquique, que es este, y fue reubicarlo también, porque obviamente con una demolición en una ciudad tan desértica, el polvo iba a afectar a los niños, entonces se llevaron hacia la Escuela Italia. Y luego después vienen ya, obviamente, los problemas propios de la construcción, que es la vialidad, etcétera. Y del punto de vista del diseño, lo más importante, obviamente, es la normativa, las alturas máximas que puedes llegar, cómo tienes que hacer que los distintos accesos, o sea, tú ves que el acceso aquí tiene ciertas curvas para poder proponer que la gente venga desde mucho más largo, no solamente desde enfrente, porque obviamente este es un espacio muy comprimido, no teníamos, como tú puedes ver Sí, en el Bernabéu le pasa algo parecido, ¿no? O el que está dentro de la ciudad, no son zonas muy amplias sí. donde te vas acercando, esto ya está en una zona muy consolidada, entonces los espacios no abundaban. Y justamente, por ejemplo, tú ves aquí que la gradería, o sea, perdón, uno de los accesos a estas son las boleterías, y ya aquí tú tienes que dejar que el espacio que podrías utilizar para otra área sea recibir la gente, sea la contención. Entonces aquí tú tienes un acceso, el otro acceso está por toda esta zona, entonces hicimos un área grande justamente para recibir a la gente que hace la fila para poder entrar. Ujú. Y tienes, en rigor, tienes 3 accesos, y otro que es el acceso a Galería Sur, que venía desde la calle contraria, y es justamente toda esta fila, que hace un poco la distribución de la parte Andes y de aquí. Entonces, es la que absorbe un poco más la carga. Y luego, bueno, el proyecto se formula en torno a un gran edificio bloque de 5 niveles, y el alcalde algo que recalcó es que no quería, porque este es un estadio comunal, no es un estadio de fútbol de un equipo, ¿no? No es Sí. como el Madrid que hace su O propio sea, es estadio. tipo como Wembley, ¿no? Que es más como para actividades y para... No, no, o sea, no pertenece a un equipo como tal, sino... Exacto, es Sí, sí. del municipio. Y justamente el municipio también es el que hace las mantenciones. Entonces, el alcalde, primera cosa que pide es, no quiero que sea un estadio de fútbol y punto, sino que tenga eh, todas las ramas olímpicas posibles.
Ujú. Teníamos ahí 8 pistas para correr y además el estadio en su primera crujía, que es la que llega hacia la calle Salvador Allende, esta calle, Ujú. Pedro Prado para los iquiqueños más antiguos. Y ahí tú tienes un montón de espacio para hacer otras disciplinas como artes marciales, gimnasia rítmica, artística, ping-pong, halterofilia, gimnasio olímpico, etcétera. Entonces es un estadio bastante interesante en ese sentido porque convive con varias actividades. Y después viene el segundo nivel, donde están los camarines de los camarines, zona mixta, ya es para el equipo de fútbol y la visita. Y después el tercer nivel ya viene el VIP y el cuarto nivel, el último, es donde está la prensa. Y es un nivel completo de la prensa. Nosotros en el estadio antiguo teníamos una precariedad tremenda. O sea, yo te digo, hay una mesa soldada en una escalera para un tipo en la radio. Una Y mesa que no alcanza. soldada en la escalera. Sí. O sea, ya era inseguro per se porque ante cualquier evacuación, ese tipo con su mesa, que bueno, estaba soldada, no se iba a caer, pero generaba un problema para escapar. Además, el antiguo estadio, que es algo muy, muy común, tenía un vidrio plano. Entonces siempre el, el, el locutor de la radio, de quien sea, intenta echarse hacia adelante, ¿no? Inclinarse para Ujú. poder ver los ángulos. Nuestro estadio nosotros lo diseñamos con los vidrios así, en diagonal, Ajá. justamente para que cuando la persona se incline pueda ver con una mejor visión. Porque es imposible, o sea, tendría que ser curvo para que pudiesen ver sin tener que inclinarse. Y esto pasa en todos los estadios, o los estadios más grandes, que tienen, no sé, 100 metros de distancia entre los periodistas y la cancha, ahí tampoco lo necesitan, pero este es un estadio mucho más comprimido. Entonces intentamos que, como te digo, ver todo el tema logístico, todo el tema normativo, y además aquí choca la normativa FIFA con la normativa del Estadio de Chile, ¿cierto? Con la normativa constructiva, porque la UUC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, no piensa en la FIFA, Ujú. sino que diseña para Chile. Entonces, hay muchos condicionantes que la FIFA te pide y que Estadio Seguro, que es el ente que un poco tutela esto, no te deja. Por ejemplo, hay unos fosos de 2 metros que nosotros teníamos que poner de altura. Sí. Y eso, Estadio Seguro te pide una reja. Nosotros pusimos, entonces tú tienes que hacer convivir con lo que te pide la FIFA, con lo que te pide la Estadio Seguro, con lo que te pide el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, con lo que te pide la municipalidad. Y es bastante complejo, una de las infraestructuras más complejas que hay. Siento que en su gran parte no se habita. Como tú ves, nadie vive ahí. No es o sea, la cancha es algo que se ocupa muy poco, y ocupa la mayor cantidad de espacio, pero tiene mucha complejidad en cuanto a cruces normativos. Y eso es algo muy bonito de este tipo de proyectos. Y bueno, y algo que también se hizo fue rehabilitar las canchas que estaban hacia atrás. Si es que nosotros vemos, años atrás eran de tierra, Ujú. Hay que ver la eran de diferencia tierra. entre el estadio antes y ahora, ¿eh? Parece que le falta media gradería. Sí, efectivamente, ese estadio se fue construyendo desde el 90 muy, muy lentamente. Era desde aquí hasta esta media luna, de ahí estas eran graderías mecano, eran metálicas, lo mismo esta parte de acá, y tenía solamente esta zona techada. Entonces Ujú. era un estadio bastante precario en cuanto a las normativas internacionales. Luego comenzó a tener algunos problemas ahí con la cancha, como tú ves, tuvo algunos parches, y ya empieza la construcción completa del estadio para llegar al final del 2000 a tener esto. Ahora Entiendo que es Google totalmente techado, ¿no? es completamente techado, logramos que la sombra genere un 87% de sombra para el usuario, lo cual en Iquique es muy bueno porque tú tienes que tener la consideración de que estamos en el lugar más desértico del planeta con una radiación brutal. Una persona de 18 años de Santiago, perdón, de Iquique, de 18 años, ha recibido la misma cantidad de sol que un santiaguino de 71. O sea, tú tienes que ver que no techarlo era un crimen a la piel de toda la gente que va. Ujú. Entonces era algo muy necesario que se tuvo que conversar con el MOB porque era dinero que no se había considerado en una primera instancia, entonces un diseño. Y después empiezas a valorizarlo. Y ahí se ve que el diseño tenga un retorno, que se llama RS, el retorno social. O sea, yo no puedo decir quiero invertir $1.000 millones si es que esto no va a ser pagado de alguna forma. Sí.
claro. O sea, porque si no tampoco, ahí nacen los elefantes blancos, ¿no? Los típicos infraestructura que queda ahí, se oxida y nadie lo ocupa porque es muy caro mantenerla. Ujú. Entonces tú haces un cálculo y a través de todo este cálculo y filtros, tú llegas a entender cuánto puede máximo costar este estadio. Y se hizo un esfuerzo un poco mayor y ahí es donde se logra techar el estadio completamente, justamente buscando poder dar la mayor cantidad de sombra, porque la mayoría de los partidos se juegan de día. Entonces, Ujú. acá es Que brutal este el tema estadio, de... hablando de cuánto costó, creo que costó un poquito más de 34 millones de dólares americanos, pero el Sí, presupuesto inicial era menor, ¿no? correcto, era mucho menor, justamente, bueno, subió el tema del techo, encarece muchísimo porque la estructura es muy fuerte, es muy grande, además que en una zona sísmica la fundación tiene que ser muy buena y aquí estamos en una zona, si me alejo un poco, para que los amigos que no han estado en Iquique, que debe ser la mayoría de la gente, esto es arena. Aquí tú tienes la duna urbana más grande del planeta, entonces piensa que todo esto es arena y construir en arena es tremendamente complejo. Tienes que hacer cajones de hormigón inmensos que resistan el peso. Entonces todo eso va encareciendo el costo y además que el costo de la demolición incluía. Ah, amigo, amigo. Buah, qué pasada. Que de ello también me hablabas por privado que aparte del tema de la arena, como está la playa cerca, también habían como ¿cómo llamabas eso? Que no recuerdo el nombre que me Sí. dijiste. Ojos de mar. Ojos de mar. Que Claro, en esta parte no había, gracias a Dios, mm, porque está un poco más hacia arriba, ¿no? Esto está en una pendiente. Va subiendo desde la cota cero, que es la playa, hacia el cerro. mm, Entonces aquí no encontramos ningún ojo de mar. Eso se ve en la mecánica de suelo. Se hacen algunas entibaciones. Tú sacas testigos del terreno y vas viendo si es que, según estrato, qué tipo de terreno te vas encontrando por metros, ¿no? Y gracias a Dios no había ojo de mar. De haberlo, claro, podrías haber ahí aumentado un cuarto fácilmente mm. la construcción del estadio. Bueno, y ahora yendo ya más un poco al estadio. Este estadio, investigué cuando sabía que íbamos a hacer este vídeo. Por capacidad de aficionados, es el 14 de todo Chile. Que, Uh-huh. como te comentaba en privado, la primera división chilena tiene 16 equipos, lo cual hace de este estadio, por capacidad, un estadio que perfectamente podría estar en primera división. Sí, estuvimos en primera división, hoy día Iquique está en segunda. Dicen que es la maldición del estadio nuevo. Todos los equipos que en Chile estrenan el estadio bajan. Pero qué Eh, equipo es el que suele jugar como local ahí? Deportes Iquique. O sea, cuando los estrenaron estaban en primera y ahora bajaron a segunda. Sí, lamentablemente bajamos a segunda, esperemos volver. Ujú. Este año no creo que volvamos porque no les ha ido muy bien, pero sí, la idea es que vuelvan porque, claro, uno quiere ver su estadio en primera, Sí, ahí en como el estadio. España, bueno, en todos sitios pasa igual. En España, pues mira, el estadio La Romareda, el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay grandes estadios que, bueno, lamentablemente a lo mejor el equipo de turno ha descendido. Pero luego, aparte de eso, creo que estuvo nominado, por lo que estuve buscando la información que me pasaste tú también, en el Uh-huh. 2020 como uno de los mejores estadios de Chile. Que no sé en la nominación cuántos aspirantes participaban No, a... no, quedamos número 12 a nivel mundial. a- No solo como Chile, sino como ah, mira. estadio. Lo que pasa es que un estadio no solo se mide por aforo, porque obviamente ahí, entre comillas, necesita un terreno grande, Ujú. sino que la tecnología, circulaciones, evacuaciones, cómo se muestran las cámaras, etcétera, te va generando la isóptica. Es muy, muy Sí. importante. De hecho, la mejor isóptica del planeta la tiene el Paris Stadium de Dortmund, lejos, absolutamente un estadio, un lujo de estadio 5 estrellas FIFA. Este es un 4 estrellas, el mismo nivel que podría estar el del Arsenal, la Juventus, el Real Madrid tenía un 4 estrellas antes de la demolición, Barcelona lo mismo. Entonces son condicionantes muy, muy propias de tecnología, de que la evacuación, como te digo, sea muy buena, cómo se enfrentaría al fuego, cómo se muestra el estadio cuando estás ahí sentado, que tengas una muy buena visión, que nadie te tape. Y justamente por todas esas condicionantes fue elegido dentro de los primeros 2 estadios del planeta, pero, o sea, los otros estadios
hay algunos que tú apretabas un botón y se retrotrae toda la gradería y sale a la cancha y entra otra. Tú en este estadio aprietas un botón y se prende la luz del camarín, o sea, la tecnología es mucho menor. No Bueno, puedes compartir a veces no hace falta que un estadio, por ser simple o sencillo, sea peor, sino al revés, puede ser mejor. Sí, claro. O sea, Y de hecho nosotros podemos con lo que pudimos. también depende de las características de la ciudad y de del clima, tener unas cosas u otras. Por ejemplo, el tema del techo, Sí, el césped, que por ejemplo en países más fríos pues igual hay que darle luz, porque recuerdo que yo estuve en el Bernabéu y ponían por la noche, era como un montón de lámparas, de focos sí, a ras de césped dando luz. Y a lo mejor exacto. aquí, que tienes luz natural para quemar el campo, pues igual no lo necesitas tanto. Claro, pero ahí pasa mucho de que tienes un problema con el agua, porque tú al mojar el pasto se quema. Entonces no puedes mojarlo como se ve en Europa, que estás con los irrigadores Ujú. eternamente, dejándolo muy bien con una buena capa de humedad, después eso se cubre generalmente, para que en la noche se destape y le puedas poner luz. Generalmente se hace en Europa. Pero en Chile, si es que tú haces eso a las 12 del día, el día siguiente tu pasto va a estar amarillo y el jardinero claramente sin trabajo. Entonces, Entonces, es un tema muy complejo. cómo hacéis el tema de mantenimiento del césped allí? Bueno, aquí realmente los tipos son unos artistas. Yo creo que los que mantienen este estadio son espectaculares, porque además Iquique tuvo el problema de que el centro deportivo un tiempo no funcionó, entonces el equipo entrenaba en el estadio. Ujú. Entonces el uso de la cancha era brutal toda la semana. Y se va haciendo por paños, por sectores, se va haciendo mantención de sectores y en distintas horas, idealmente de noche, para que el rocío de la playa, que acá en el norte de Chile se llama Camanchá, que es una especie de bruma costera que sube y que deja humedad en toda la ciudad. Ujú. Y eso es lo que la idea reciba al día siguiente. Y el agua que tú le inyectas en ciertos horarios particulares del día. No es tan fácil como en el hemisferio norte. Ujú. Bueno, ¿qué más curiosidades podrías contarme del estadio así que le hagan especial a nivel nacional o internacional? Bueno, también mucho se nos preguntó por qué no hacíamos un estadio para una semifinal del mundo o para una final de Libertadores. Porque el estadio de una ciudad hermana que tenemos, que es Antofagasta, que está hacia el sur, es un estadio de 23.000 de aforo. O sea, prácticamente el doble de Iquique. Eso también me imagino que También influirá en cuanto a la población de la ciudad donde estás. Si tienes una población de 100.000, 200.000 habitantes, no vas a poner un estadio como si fuera en Santiago, que tiene millones de habitantes. bueno, exactamente. O sea, nosotros aquí en Iquique tenemos 189.000 habitantes. Y obviamente tú tienes que contabilizar, nosotros hicimos un estudio desde el 88 en adelante, cuánto era la cantidad de gente que iba al estadio. Entonces, en Ujú. función de eso, tú vas sacando promedio por estación, porque obviamente no es solamente ir a la final de una copa, que ahí obviamente el estadio va a estar lleno. Sí. Iquique ha ganado varias Copas Chile, más que campeonatos, no tiene, pero Copa Chile sí. Y cuando subía de segunda a primera también, el estadio desbordante, pero en otros momentos no superaba los 7.000. Ujú. Entonces, dentro de varios promedios uno va estudiando, va entendiendo, y para que el estadio no se pierda económicamente, sacamos esta cantidad de gente. Y además que es bueno como contarle a la gente que cuando la FIFA te dice yo quiero hacer una final en tu ciudad o en tu país, generalmente, como bien dices, es la ciudad más poblada y la que tenga mejor equipamiento. Ujú. Porque es muy distinto ir a un hospital pequeño con Cristiano Ronaldo que puede perder su carrera porque tiene un problema en la pierna, a llevarlo a la mejor clínica u hospital de Chile, Sí. que se fuese en el caso de Chile, ¿no? Entonces, por eso las finales se juegan en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, que tienen gran infraestructura hospitalaria, gran infraestructura salud en general, restaurantes, hoteles, para que llegue mucha gente, porque si es que tú haces grandes inversiones, terminan siendo los clásicos elefantes blancos. Ujú. Si tú ves el nido de águila hoy día de Beijing, está prácticamente oxidado, porque arrendarlo es carísimo. Sí. Entonces nadie lo arrienda y todo esto son infraestructura que le queda a la municipalidad.
una municipalidad que tenía, entre comillas, ordenadas sus cuentas, sus gastos mensuales o anuales, y un día tiene que asumir el costo de un estadio que es carísimo. O sea, solo en electricidad, en agua, en limpieza, ya tú no tienes idea cuánto se gasta. Entonces, y pasó mucho en Brasil, ¿no? Un estadio incluso se transformó en cárcel, en los del Hostia. Mundial, porque no... Claro, porque tú no sabes qué hacer. O sea, ¿qué hago con este gran edificio De hecho, en que Japón, no... porque esto lo hablamos en privado y ya lo vamos avanzando para los que estén viendo el video de que tú y yo vamos a hacer un vídeo sobre los estadios más curiosos del mundo. Y hay Sí, uno en señor. Japón que me llamó mucho la atención, que pasó algo similar, que quedó pues sin club y sin... No sé si también pertenecía a la municipalidad o qué, que lo que se hizo dentro del estadio fue una urbanización. O sea, tienes unos edificios donde vive gente con el estadio alrededor. Que Bueno, claro, o me sea, parece increíble. ahora en Qatar hay un estadio que es el primer estadio móvil. Un estadio de fútbol móvil. Sí, es prácticamente con contenedores y con estructura metálica. Entonces, justamente es porque la municipalidad no puede asumirlo, no puede asumir el costo. Entonces, lo hacen móvil y lo pueden llevar a donde quieran prácticamente en el mundo. Necesitas un barco y te lo llevas. Entonces, hay estadios como ese. Y justamente, bueno, una de las ideas que surgió para este estadio fue eh, adosarle o que tuviese dentro un hotel. Ah, qué buena idea, Eh, tío. no prosperó y de hecho pasa que aquí el estadio de los Toronto Blue Jays tiene un hotel En y se Canadá. ve en Canadá, justamente. Tú ese estadio, yo tuve la suerte, bueno, lo vinimos a ver justamente, es esta gran esfera como se ve aquí, Ajá. y por el costado tú te puedes quedar ahí aquí está la torre CN y enfrente tienes, y esto es un hotel El hotel dentro del estadio. dentro del estadio, y Me justamente parece. Me las parece. piezas, los dormitorios, las habitaciones dan hacia el estadio. Entonces tú estás viendo el partido cuando te vas a quedar ahí. Joder, qué basada. Hombre, para ir ahí te tiene que gustar el fútbol, porque si, qué sé yo, si vas ahí con el escándalo y tú queriendo descansar y tú, coño, ¿cuándo se acaba el Sí, partido claro. este? tienes que tienes que ir sabiendo que te gusta el fútbol y que en ese momento vas a estar 2 o 3 horas o 5, lo que dure entre la gente que entra, la que sale y tal, con un escándalo brutal. No sé si a Sí, lo claro. mejor, O sea, o no sé si los hoteles dentro de los estadios se insonorizan de una manera especial para que el sonido no afecte tanto. mira, ahí desconozco cómo será porque obviamente no me he quedado nunca ahí. Ujú. Pero, pero nos contaban, por ejemplo, que una vez un tipo, es un estadio de béisbol que se cambia a básquetbol, eh, fútbol americano, lo que sea. Y en un partido de béisbol, un bateador le pegó tan fuerte que la pelota entró por la ventana de una pieza. Para buena suerte, la persona estaba en la ducha. Esto me lo contaron cuando hice el tour, ¿no? Y dicen que, claro, el tipo vuelve y ve su cama llena de vidrio con una pelota y llama a recepción y recepción le dice, su estadía es gratis, no se preocupe. Y encima la pelota la puedes vender en eBay por miles de dólares. Sí, claro. Entonces, es una muy buena forma. De hecho, el Bernabéu entiendo que en el nuevo estadio que está haciendo va a tener un hotel, justamente porque es una forma espectacular de mantenerlo, porque el estadio siempre está bien ubicado, ¿no? Ujú. Está bien emplazado en la ciudad, tiene muy buena conectividad, tal vez tiene un metro cerca. Entonces, quedarte en un estadio te permite moverte muy cómodo. Y esa es una Dentro realidad del que... Bernabéu nuevo va a haber un hotel, eso no lo recuerdo yo. Sí, Coño, sí. joder, qué bueno, tío. Sí, y de hecho yo creo que es el camino. O sea, los estadios hoy día, pensarlo como un elemento para deporte es bastante cortoplacista. Como yo te digo, un estadio es una infraestructura que dura 25, 30, 40, 50 años. Al 25 lo ideal es hacerle alguna mantención, mejorar la iluminación, porque pasa mucho que tú, por ejemplo, en el centro de la cancha, debes tirar una línea de 25 grados, de 45 grados, y sobre esa línea debe estar la iluminación. Ujú. Muchos estadios la tienen por debajo, entonces ya no están para 4K. Ajá. Y ahí también tienes la cantidad de luxes que tiene que tener, porque mucho pasa que te venden que la transmisión va a ser HD, y eso es mentira. Es HD solamente porque se transmite de día.
porque el sol transmite en HD. Pero muchos estadios no tienen la iluminación correcta, entonces tienes que cambiarlo. Y eso se hace cada 25, 20 años para que los gastos sean más o menos contenidos. Entonces, yo creo que es la forma correcta de apuntar hacia una infraestructura tan grande como un estadio, que tenga hotel, que tenga un mall, Sí, un que mall tenga... seguro. Sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, bueno, este estadio tiene una zona de ventas, ¿no? Tiene un pequeño museo donde se muestran algunas copas que tiene Iquique, el merchandising. Entonces, el estadio se va manteniendo solo y no necesita del fútbol para vivir, sino que es Ah, una mera sí, sí. excusa. Y esa es una forma inteligente de mantener este tipo de infraestructuras que son realmente carísimas. O sea, después de salud, el estadio es la infraestructura más cara que existe en cuanto a metros cuadrados. Ujú. O sea, tú tienes que pensar que por lo menos en Chile, un metro cuadrado de salud debe estar en unos $5.000, el metro cuadrado, y el estadio debe estar en unos 4.600. Entonces, es infraestructura tremendamente costosa. Entonces, por eso es bueno ser capaz de mantenerlo con Sí. asociaciones, ¿no? No, y sobre todo cuando depende de, como dices tú, de la municipalidad y no del club. Porque el club, pues bueno, con Exacto. sus ingresos televisivos, fichajes o ventas o lo que sea, pues también puede arreglarlo un poco, pero cuando pertenece ya a la municipalidad es como tenemos que mantenerlo como sea y me parece una idea genial, pues eso, lo que dices tú, tener un centro comercial dentro, diferentes negocios, lo del hotel me parece genial, me encanta esa idea. Eh, Restaurantes, por los ejemplo. mismos parking, no sé si a lo mejor puedes alquilarlos en días que no hay partidos o cosas así. O sea, todo lo que sea generar dinero para lo que es la manutención del estadio e incluso beneficio, creo que es muy buena idea. Y me gusta mucho que hayas Sí, pensado y en es, todo eso. Lo del hotel. ¿Hay algún motivo por el que no fuera para adelante esa parte? encontraron que era una mala idea. ¿Pero por qué? Decían que nadie iba a ir al hotel. De hecho, Iquique es una ciudad 100% turística. Tiene muy buena playa, como es el desierto, siempre tiene buen clima. Y cuando propusimos con Rodrigo Arancía, que es el otro arquitecto que hizo el estadio, tremendo profesional, no lo encontraron una idea tan buena. Y decían que no era muy común. Y justamente cuando vinimos a Toronto, encontramos que el estadio tenía el hotel gigantesco, sacamos fotos y las enviamos para decir que, mira, hay otros estadios que van por ese camino y les ha ido bastante bien. Claro que no sea común, no quiere Eh, decir que no sea buena idea. De hecho, sí, claro. sí, pues bueno. Oye, igual, tú imagínate ahora el estadio así como está. Si se quisiera hacer Mm. un hotel, ¿se podría o ya es demasiado tarde? Habría que volver a tirar y montar y. Mira, tú cuando construyes, al menos en Chile, tú tienes que sacar una carga de ocupación, que es ¿Mm? cuánta gente puede entrar por metro cuadrado, y además tienes que ver eh, cuántos metros cuadrados puedes construir. Ujú. Obviamente el estadio siempre está abajo, porque tiene este centro que está vacío, que es una Sí. cancha. Eso no se cuenta como área construida, ni habitable. Entonces, seguramente los números podrían dar. La estructura daba. Nosotros calculamos esa estructura bastante bien con los ingenieros, hicieron un excelente trabajo, entonces tal vez podrían haber unos 2 o 3 pisos de hotel completo en esta parte. En esta parte de aquí abajo, podría ser interesante sobre la fachada generar ahí un hotel 2, 3, 4 pisos, qué sé yo. Oye, que Pero también, o sea, ahora que señalabas el estadio, que me llamó mucho la atención lo que comentaste de los vomitorios, que aquí en España, como te decía, vomitorio es a donde vas a vomitar. sí, claro. Pero si quieres explicar lo que es, porque se ve bastante interesante también allá en Chile y sobre todo en un país en el que puede haber, como dices tú, un terremoto, yo qué sé, un incendio, lo que sea, porque es un sitio muy cálido. Sí. Bueno, incendio no mucho porque no tenemos muchos árboles en Iquique. Es bastante desértico. Pero vomitorio proviene del vomitorium, que era un concepto latino romano, que Ujú, está en el Coliseo, y que son esos pequeños cuadrados que se ven ahí, ujú. que son por donde se distribuye la gente. O sea, la gente accede, aparece, después de subir una escalera por esos cuadraditos, y luego ya se van metiendo hacia las graderías a sus distintos asientos. Eh, todo esto está normado por la FIFA y por Estadio Seguro, etcétera, y te van diciendo cuántos vomitorios tienen que tener. El estadio de nosotros tiene un poco más de lo que te pedían, y son un poco más anchos, creo que eran unos 30 o 40 centímetros más anchos, justamente evitando cualquier tipo de problema de terremotos,
esta no es una zona que, siendo que estamos cerca de la playa, pero no podría tener un tsunami porque está muy alto, pero que también mucha zona de Iquique se inunda, ¿no? Podría ser potencialmente inundable. Este no era el caso, pero sí ante un terremoto que en Iquique, bueno, en Chile en general pasa mucho. El 2014 fue un 8.2, hemos tenido otros más fuertes, entonces es necesario siempre ver eso y también ver cómo en la salida las zonas reciben a la gente para que se pueda ver una buena dispersión, no hayan accidentes. En todo caso, aquí las calles se cortan completamente antes de un partido, o sea, Claro. alrededor hay un buen radio. Pues Jordi, no sé si quieres añadir alguna cosa más del estadio, que el nombre es Tierra de Campeones. Tierra de campeones. Iquique solía tener muy buenos boxeadores, muy buenos basquetbolistas, waterpolo. Ujú. De hecho, hay algunos boxeadores que pelearon el cinturón mundial. Entonces salían muy buenos deportistas y ahí nació el nombre de que Iquique era tierra de campeones porque en los años 70, 80 ganaban todo. Entonces el nombre del estadio se mantiene. Me encanta De el hecho, nombre. perdón, hay una frase muy linda para el terremoto del 2014. Aunque la tierra tiemble, seguirá siendo de campeones, decían. Vaya forma de Vaya, finalizar vaya, el vídeo, muy buena forma de finalizar el vídeo, tío. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más y si no, pues vamos despidiendo el vídeo, que sé que tienes cosas que hacer. no, nada, agradecerte, siempre es bonito recordar esto. Sin duda el proyecto más emblemático que he hecho. Agradecer al equipo, a esto Rodrigo Arancía como arquitecto, él era el arquitecto jefe, éramos dos arquitectos, él y yo, y ahí teníamos también apoyo de Robin Toledo como el ingeniero, Alfredo Choque como dibujante, Emanuel Bustos como dibujante. Fue un equipo bastante pequeño, la verdad, para haber hecho todo esto en tan poco tiempo. Ujú. Fue un récord, yo creo, haberlo hecho en 2 años, pero nada, yo creo que nunca voy a poder tener no sé, o sea, me encantaría poder hacer un estadio nuevo, pero ya no sería lo mismo, porque acercarte a descubrir cómo la normativa, cómo funciona un estadio, realmente es algo fascinante. Y como te digo, o sea, nosotros con Rodrigo nos llamábamos los domingos, oye, ¿estás viendo el partido? No, ¿qué pasó? Mira, lo que pasa es que la viga del estadio tanto está arreolada tal vez y wow, buenísimo, lo voy a llegar a buscar, llegabas a la casa, buscabas en internet, veías la viga y decías, sí, eso es lo que quiero. O los camarines, qué sé yo, entonces era muy bonito, era muy entretenido, o sea, ese primer acercamiento a la arquitectura deportiva para mí fue realmente entretenido. Pues precisamente con la arquitectura deportiva y ahora sabiendo que has llevado a cabo un proyecto como este, invitaremos seguramente a los suscriptores a que se animen a basarse en uno de nuestros futuros vídeos, que no sabemos de momento cuándo lo haremos, porque Sí, somos dos personas que tenemos vida, tenemos trabajo y YouTube de momento no nos genera nada, para hablar de los estadios de fútbol más curiosos del mundo. Y exacto. yo como aficionado y tú desde un punto de vista arquitectónico sobre lo Uh-huh. que opines de ellos y nada, tío, Jordi, como siempre, muchísimas gracias por venir. Es que tus vídeos son la bomba, tío, como el de, que lo recomiendo, el del Calciopoli, el descenso de la Juventus, donde te saliste, me contaste cosas que yo conocía que me parecieron fascinantes. Y una vez más, vienes poco, deberías venir más, pero cuando vienes, sabes lucirte, tío. De lo bueno poco, dicen. Sí, sí, me das la golosina muy de vez en cuando, tío. No, pero agradecerte, realmente es un agrado venir, el canal a mí me encanta, como tú bien dices, yo muchas veces no participo haciendo video, pero sí comentando. Sí, sí, sí. Ahí cuando transmiten los partidos siempre es divertido, las cortinas de Miguel, a Rey, a Calichín, y a todos los invitados siempre un agrado. Pues nada, Jordi, amigo, muchas gracias por venir, tío. Y nada, te escribiré ahora por WhatsApp. Eso, Y nada, hasta el próximo vídeo. vale, buenísimo, un abrazo, saludos a todos.